Entonces, ¿sabes qué? ¿Cuáles fueron uno de los saldos si hubiera respetado de la voluntad popular y hubieran reconocido que Andrés Manuel ganó la elección en el 2006? No existiera Morena, por Sí, una simple y sencilla así es. razón, fuera el PRD. Bueno, y al final de cuentas eso, lo del desafuero, le terminó jugando a favor, ¿no? Obrador engrandeció El supuesto fraude electoral, y pongo entre comillas, fraude, es una narrativa que supo construir muy bien Andrés Manuel y su equipo, y que así como en su momento no se pudo quitar el ataque de es un peligro para México, también hubo mucha ineficacia de parte del PAN para rebatir ese fraude, porque no lo existió. Ustedes ya se metieron en la cabeza pues, que sí, pues, pero es su posverdad. Ah, no, pues. pues usted se metió Usted, en la o casa sea, que no, pero no, es su posverdad, pues ¿cuántas ahorita cosas no hubo? ¿qué cosas hubo Simplemente fuera de la ley? las campañas ahí. Eran fuera de la ley las campañas. ¿Cuándo ordenó el INE que las bajaran? Pero ¿por O qué sea, las iban a estuvieron ordenar como si un no estaban mes. prohibidas, Pero Aarón? eso cambió el ¿por qué 2000. ordenaron que Eso las cambió. bajaran? No, Multaron al y al por eso. y al verde. El 2008 fue cuando se reguló lo de las campañas. Antes era permitido. ¿Y sabes qué? Yo creo que está mal. ¿Sabes cuántas casillas se abrieron? Alrededor de 11,000 casillas, que era el 9%. No quisieron ir más allá, porque a medida que abrían casillas se demostraban las irregularidades. Para eso son las aperturas de las casillas, Roberto, para ir demostrando las inconsistencias que puede haber. No estoy mintiendo, ¿no? Cuando la demanda era voto por voto, casilla por casilla, ¿en base a después qué? se cambió. Porque les daba la gana ¿Cómo nomás. que en base a qué? Pues En no es que base no, a la ley no dice en base así. a la... Bienvenidos a La Polaca con Aarón Tapia, el antropolítico, donde lo único que no se degenera es la verdad, periodismo sin tapujos ni mordazas. Sí. El tema a tratar el día de hoy en la mesa peniciera es a 20 años del 2006. Sigue el debate ahí cuando se habla de ese año, de esas elecciones, pues si hubo o no fraude electoral. Y yo pongo otros dos elementos más en la mesa. ¿Qué hubiera sido si AMLO hubiera sido el presidente? Evidentemente no hubiera llegado con esa mayoría apabullante en las cámaras como el 2018 llegó, y lo que finalmente fue y que obligó a Felipe Calderón, su estilo, su manera de gobernar sus políticas públicas, porque pues muchas cosas de las que prometió en campaña, lo que exponía sobre su proyecto, evidentemente no los comunicó en campaña, sino ya estando en el ejercicio de gobierno. Y también evidentemente, pues bueno, eso ya está muy estudiado, obligado también por las circunstancias, por la polarización, por la duda de muchos, algunos con seguridad, de que pues había llegado pues, mediante un fraude. Muchos le llamaban el presidente es puro. En fin, vamos a estar analizando todo esto. Bienvenido, Roberto Romero. Ya está enojado, Roberto, ya está enojado. No, Eres enojado. Estoy enojado porque nos eliminaron a los noruegos. Bueno, ahora A los Desde el vikingos. sábado, no se me quita desde el Eres sábado. vikingo, el vikingo Romero. Bueno, debo confesar que yo también iba a los vikingos. Sí, yo ¿verdad? también. En definitiva, Sí, se puso suave, Yo ¿no? le iba yo creo que iban a ser la gran sorpresa a de Noruega, este sí, y no porque muchos luego le iban a Noruega porque Inglaterra eliminó a México como si, bueno, No. pero no, yo le iba genuinamente porque a mí me gusta, desde la primera ronda me sedujo El fútbol. Yo creo que es la gran fútbol sorpresa, ¿no? Todo el el ambiente, Haaland, y todo el sí, ambiente que hacían el alrededor, Haaland. ¿no? exactamente, buena selección, ¿no? O sea, y todo su entorno, toda su afición, le pusieron mucho color al ni modo. Buen equipo. Ni modo, el caso es que ahora, pues ojalá gane Inglaterra a la Argentina, que Argentina no debería estar ahí, ha sido favorecido, protegido todo el torneo. ¿Por qué te ríes? No existe eso. ¿No viste el partido contra Egipto? Nomás ese. Nomás ¿No fue falta? ese. No. Ah, no bueno. fue. No, creo que no. Claro que no. Yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? En definitiva. ¿No? Ha habido. Fue- Como el del 2006, Sí, definitivamente, ¿no? Así Se le puede llamar pues es Así un son los- árbitro. Pues los comunistas, favoritismo, pues. ¿no? Sí, tiene mucho argentino el Roberto, ¿no? Se No, ha de identificar no. con el Nieman. Con ese, Milei, Le más bien. ocurrieron. No, ya con lo- Milei. claro, con Milei, con la Fíjate, derecha. y ese periodista mileicista, bueno, dicen que es aplaudidor, que es el que esté en el momento, ya lo corrieron. Mira, el único más derechista que Roberto Romero es el el ruso. ruso. No, sí, yo no conozco a nadie más que al ruso.
Sí, el ruso No, sí pero bueno, es- Roberto sí, El ruso sí se sí tiene una posición raro, ¿no? Que está en de un partido que derecha se jacta de ser socialdemócrata. y lo Mande. asume, ¿no? El MC, pues, se jacta de ser un socialdemócrata y el ruso ahí rompe Pues con ellos todos los es lo que explica aquí es que es un movimiento. No, el movimiento es el de y nosotros, él es ¿no? ciudadano, ¿no? Y él es ciudadano. O sea, eso déjaselo a los políticos. Bueno, Muy bien. a ver, vamos a empezar por ensayar ahí que hace rato que no nos visitaba acá y además pues trae muchos argumentos todavía de aquel 2006 donde me imagino que tú Bueno, sí bueno, crees firmemente que hubo ¿Dónde se andabas no, gestó tú? un bueno, en fraude. ¿Dónde andabas tú ahí? definitiva, estaba en el PRD, fíjate, ¿Pero la qué rol primera. estabas jugando ahí? Yo creo que había dejado de ser secretario Ya acababas, yo general creo. y no creo que no tenía un puesto en el 2006. Estaba en un ¿Cuidaste proceso de Casillas o porque transición. fue de las grandes A ver, fallas, yo he de las cuidado traiciones? Casillas hasta la última elección. Todavía, toda mi vida me he convertido en un experto en eso. Siempre me invitaban. Lo único que sabía y estaba seguro es que iba a abrir Casillas y que no íbamos a ganar. No, pero ahorita no, Era el PRD, pero el nos decían el 2018, PRD. no, desde el 2021 para acá a toda dar, Fíjate, te ya puedo. con billetito ahí, Sí, hasta con ya. policías a favor, pero en ese Sí. entonces Les que mandan en- paquetes de Xochimilco y todo. Sí. Y los del PAN andan torteando con un frutzi ahí. ¿Quieres que.? ya está Ahora es al revés, pues, era al No, revés. no, 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 nada de eso, no. Ahora A sí ver, es ahora. la medianía republicana, Sí. ¿no? La austeridad La republicana. izquierda de Xochimilco, de la carne asada. Bueno, pues ya nadie va a Xochimilco, ¿no? Ya pasó de Ya moda. ves, eso bueno, la ya izquierda hace mucho Palominos. tiempo. Pues sí, pero aguanta. Oye, me voy a adelantar a la Con el puro día pregunta. le sacas. Me voy a adelantar a la pregunta última para después entrar en contexto. ¿Sabes qué? ¿Cuáles fueron uno de los saldos si se hubiera respetado la voluntad popular y hubieran reconocido que Andrés Manuel López Obrador ganó la elección en el 2006? No existiera Morena, Sí, por una simple y sencilla así razón, es. fuera el PRD. Sí, O sí. sea, decir, iba con el Ni PRD, los ¿no? chuchos Hay existieran, una ¿no? conclusión que salió, güey, esos Estuvieran chuchos en otro, son como como los ahora que gatos, ¿no? andan. Los tiras de espalda y caen Sí. parados. Mira, fui un protagonista puntual, digo, desde mi trinchera, y ya estaba más en la parte del activismo político. Me tocó vivir a plenitud, incluso me tocó, bueno, pues acuérdense que previo fue el ambiente de polarización, que yo lo que quisiera rescatar, como en el intento del desafuero, pues, ¿no? Donde ya desde ahí la intervención presidencial como nunca, ¿no? Se veía estos procesos de polarización que hicieron a través del marketing político, donde veían que Andrés Manuel iba con toda la posibilidad ya de ser el primer presidente progresista de este país, para no decir de la izquierda. No olvidemos la campaña mediática de Andrés Manuel, es un peligro para México, cómo empieza ese proceso de polarización previa y cómo, Aarón, empezando con mucha claridad, lo dijo la autoridad electoral en el 2006. Dijo, se intervino en resolución del Tribunal Federal Electoral, que no se atrevió a contar todas las casillas, y ahí nace la reforma electoral posterior, donde hay que recordarle a 20 años a quienes nos están escuchando, a una generación de jóvenes, que el resultado fue una diferencia de 233,000 votos nada más, o sea, 0.5%, menos de uno, en un contexto donde 257. 233,000 votos exactamente, aquí traigo Porque la se cifra exacta, hablaba que del equivalía al 0.5%, ¿no? Es decir, punto 56, algo así. no se actualizó, el tribunal no se animó a anular la elección y a repetirla, porque ese era el escenario que en el país hubiera visto de manera más sana, repetirla, desde luego. Reconoció el tribunal electoral que el presidente y otros actores, pero que el presidente de la República había intervenido de manera directa con la utilización de espacios, de recursos para favorecer al candidato de su partido, el partido oficial en aquel entonces. Yo nomás como contexto también hay que decir que en esta parte del proceso previo se generó un ambiente de odio como nunca, polarizaron al país como nunca, insisto, trajeron a estos publicistas, Antonio Solá, ¿te acuerdas? el El de español. Solag, el español que lo contrataron, y que la campaña de aquel entonces, el espurio Felipe Calderón, candidato del partido
Acción Nacional, pues realmente se versó única y exclusivamente en la desacreditación del contrario, ¿no? Más adelante habría también aquí rememorar el papel nefasto para la toma de posesión que jugó el PRI, ¿no? Que jugó en aquel entonces el líder de la Cámara de Diputados, que era Amalio Fabio Beltrones Rivera, este nefasto personaje que tiene que aparecer en todos los episodios oscuros de la vida política, no solamente de Sonora, sino del país. Ya sé que van a decir que yo tengo mis fobias contra Amalio Fabio Beltrones, pues sí las tengo, siguen existiendo. Espero que sí manden mensajes ahí odiadores, pero todo ese proceso de polarización que hace que no se reconozca un resultado donde hubo documentación. Yo me acuerdo a Crespo, que fue uno de los analistas investigadores que más documentó, ¿no? Antonio Crespo, que después se fue crítico de Andrés Manuel, por cierto, ¿no? Se fue ahí con el nuevo partido de la derecha, por ahí andaba, pero él documentó. Un principio, por ahí anda, por ahí lo vi crítico. Un elemento de entrada y para poder esta primera parte de la reflexión. A ver, hasta la fecha, en la LEGIPE, en la legislación de instituciones y procedimientos electorales, hasta la fecha, y desde hace unos 40 años o para acá, sigue habiendo una premisa o una causal legal de anulación, que dice, cuando hay irregularidades en el 20%, en al menos el 20% de las casillas, ¿no?, que incidan en el resultado electoral, la elección se anula. Por eso anularon gubernaturas en el pasado, o sea, había ese precedente, se anularon muchas elecciones municipales, y por primera vez en el criterio de un tribunal electoral, pues digo, sin prejuiciarnos de quién lado estaban estos tribunales, no actualizan ese precepto que decía que gracias a eso se tenía que anular la elección y repetirla. Amén, pues insisto de que, pues bueno, si una diferencia del 0.5% y que había irregularidades en más del 40% de las casillas no significaba que se tenía que anular la elección y repetirla, pues bueno, entonces que me digan si no fue o no fue fraude, ¿verdad? Entonces creo que mucho hubiera cambiado la historia. El espurio, el deslegítimo Felipe Calderón, pues bueno, hubiera podido tener la oportunidad de tener una segunda participación y en un proceso que hubiera dado tranquilidad y claridad a los mexicanos de esa época, ¿no? Muy bien. Bueno, y al final de cuentas eso, lo del desafuero, hay que decirlo también, le terminó jugando a favor, ¿no? A López Obrador, se engrandeció y por el movimiento, o sea, la respuesta fue un movimiento social, como nunca se había dado, y eso le retribuyó, ¿no? A López Obrador. Es decir, a final de cuentas, podríamos decir que involuntariamente Vicente Fox actuó como un coordinador adelantado de campaña de López Obrador, ¿no? Con ese intento de desafuero, y lo canalizó muy bien. Lo que sí no canalizó muy bien, y ya después entraré yo más adelante en esa parte, no supo cómo revertir o por lo menos utilizar a su favor la campaña negra del peligro para México. Pero bueno, ahí entraremos. Que yo estoy de acuerdo, fue una campaña feroz, pero había manera, y con esa fuerza que traía de haberla revertido, y creo que ahí sí fue incapaz él y sus estrategas electorales de poderle dar la vuelta o por lo menos equilibrarla, ¿no? Pero bueno, ahorita entramos en eso. Venga, Roberto, que ya está desesperando. Aquí mira, está con la inteligencia artificial sacando todo. Es cierto lo que dices allá, ya le preguntó a ella. No, es que tenía dudas y le pregunté y ya me contestó. Sí, ya no tengo dudas. ¿Y si dijo la verdad, señor? No. No dijo. A ver, ¿cuáles son las mentiras? Específicamente en eso no. No hubo fraude, va a decir. Pues coincido con que creo fue el impacto más determinante de esa elección, fue el nacimiento de Morena, porque se perdió el centro de gravedad en el PRD institucional y se pasó a un caudillo, pues, ¿no? Que encabezó un movimiento y hubo parte del PRD que vamos a decir, negoció con el gobierno y con el PAN en su momento y el PRI, y que negoció desde antes, cuando ya estaban las reformas del 2008 y todo eso. Hubo gente que dijo,
nosotros sí queremos seguir transitando y otra parte del movimiento dijo, no, nosotros nos vamos, nos radicalizamos y desde ahí se empezó a hacer el cisma, ¿no? La verdad es que alcanzó todavía la unidad para que fuera candidato nuevamente por el PRD Andrés Manuel, pero ya era evidente que era él muy superior a lo que es el PRD, al partido. Y fue muy atinada su decisión, porque cuando formó el nuevo partido trasladó su popularidad sin contaminación, le vamos a decir, y pudo trasladarle esa popularidad a todos los Eso que lo después del ayudaron. 2012, ¿no? Ajá. Entonces, el que hoy vivíamos en un régimen comunista es consecuencia de esa elección. Entonces, el punto es que, del que mucha están gente van a felices los creer que hablas en mexicanos, de que serio y el te van a, 70% de los te van a mexicanos. tachar de ignorante, Toma. pero bueno, yo no soy, son ¿cómo se dice? Buscapiés de Roberto, entonces, para ver miren, si hace enojar a Sayar y a no sé quién más. no, miren, lo del Oye. fraude electoral, desde mi punto de vista, es una narrativa que supo muy bien Tanto que digo yo que hace un implementar, análisis muy serio, implementar aunque no esté de acuerdo en algunas cosas, pero y luego me sale con esto de comunismo. Bueno, A ver, pues, venga. desde el punto de vista, desde mi punto de vista, y creo que coincide mucha gente conmigo, el supuesto fraude electoral, y pongo entre comillas fraude electoral, no supuesto, es una narrativa. Es una narrativa que supo construir muy bien Andrés Manuel y su equipo, y que así como en su momento no se pudo quitar el ataque de es un peligro para México, también hubo mucha ineficacia de parte del PAN pues del PAN principalmente, para rebatir ese fraude, porque no lo existió. Hubo una elección muy reñida, eso no hay duda. No, pues ahí están los resultados. Ahí están los resultados, pero de eso a que hubo un fraude, dista bastante, ¿no? Hubo una competencia que para algunos podrán decir que fue inequitativa, ¿no? Como lo existe ahorita, por ejemplo, con Morena, porque así es competir contra el Estado, contra el gobierno, pero de eso a que hay un fraude electoral cuando gana Morena, pues no es cierto. Usando la misma analogía, ¿no? Yo creo que la regla esa de la narrativa fue un marrullerismo que hicieron y que lo instalaron, lo repitieron y lo lograron instalar muy bien. Y la verdad es que no hubo ningún elemento para determinar que hubo fraude. La ley decía muy claramente, por ejemplo, eso que dice Sayar, tenía mi duda porque ahora se aplica, ¿no? Antes, la ley electoral de procedimientos electorales no estipulaba esa cláusula para la elección a la presidencia de la República, pero aún así, lo que sí estipulaba era que era el 20%, que sean más del 20% o 25%, no recuerdo la cifra exacta, que para el caso es lo mismo, que haya diferencias, pero no en automático, que no se puedan subsanar en el reconteo. Todas las diferencias que se obtuvieron, éramos los más interesados. A mí me tocó estar ahí en los conteos. Éramos los más interesados los del PAN que se limpiara el conteo. Entonces, cuando detectaban una diferencia, que siempre las hallaron. El que conoce de esto y nos está escuchando, él ha estado muchas veces ahí, es un abogado experto en materia electoral, sabe que la gente, son ciudadanos los que hacen las actas y cometen muchas inconsistencias que ameritan muchas veces abrir los paquetes. Se abren muchos paquetes, se abren en una elección normal, se abren muchos paquetes y se hace el reconteo. Pero cuando esas inconsistencias no son las que marca la ley para abrir el paquete, pues es lo que le da certidumbre jurídica a la elección. Pues ya votó la gente, ya contaron los ciudadanos, entonces ¿para qué cuentan? Si no, le van a querer hacer como lo querían hacer con la elección judicial, o como terminaron haciendo, lo que se llevaban los votos y los contaban quién sabe dónde. ¿Verdad? Entonces, ahí la gente los cuenta y su firma vale y queda en un acta. Y esas actas, no es cierto que hubo más del 20% con irregularidades que no puedan ser subsanadas en el reconteo. Eso para empezar, eso fue un mito. Y luego ellos, cuando se alegó eso, pues empezaron a decir que no es cierto, que no es cierto, que no es cierto, lo repitieron, tomaron reforma y empezaron a echar a volar una narrativa que no es por nada, pero siempre han sido muy talentosos para eso, pues no. Y se quedó en mucha gente instalada como verdad. Eso es mi punto de vista con respecto al supuesto fraude. Con respecto a las implicaciones que tuvo el fraude, pues yo la verdad
Veo muchísimas, ¿no? Sí, Ajá. hay quien dice que la narrativa Te de traicionó el ¿de subconsciente qué? y aceptó que las Lo implicaciones trae que ahí tuvo en el fraude. el el fraude. supuesto fraude, pues, ¿no? Ah, bueno, ya le puso supuesto. Bueno, no, pues dije porque pues hasta a mí ya me lo metieron, me lo grabaron, ¿no? No, mira, uno es, la primera más importante para mí, a raíz de ahí se radicalizó mucho la polarización. La campaña de Andrés Las Manuel, elecciones. fue las antes. elecciones, ¿no? Fue antes. La campaña de Andrés Manuel, bueno, quizá el detonante fue la Desafuero. tontería de Fox, del desafuero, que si no hubiera sido por Manuel Espino, se hubieran ido derecho, ¿eh? O sea, él fue el que lo paró en seco. Pero si hubieran ido derecho, o sea, eh, quién sabe qué intereses movían a este loco o quién le estaba titiriteando ahí arriba, a Fox, que se empecinó en esa tontería. Lo único que hizo un héroe. Y lo otro es, a raíz de eso se polarizó mucho la política en este país y yo siento que a raíz del supuesto fraude, pues todavía más. Y yo creo que desde entonces se convirtió en, en, una, en un cuento de buenos y malos. Tanto los de acá como los de acá dicen, el que está enfrente es malo, yo soy bueno. Y yo creo que eso no le sirve al país, se me hace muy inmaduro, se me hace una democracia que perdió madurez. Se creó la reforma electoral del 2008, donde se prohibió que los gobernantes pudieran publicitar su imagen, se regularon los tiempos electorales de nuevo, se regularon los tiempos de exposición a medios y ahora pasan a Que través ya del no, INE, ¿no? y lo que ya con Que- esta reforma los echaron para atrás todo eso, ¿no? No, algunas. Ya no Sí, cos- algunas, ya no sí, eso en costaban los tiempos, lo que spots, estás Ya no diciendo. costaban, Ajá, o sea, te sí. quitaron el costo de los spots Así es. para que ganaban las cualquiera grandes pudiera. compañías, las televisoras y la radio. Y lo otro que también pasó muy importante, hubo más intentos, pero hubo gente que no. Por ejemplo, a mí me tocó estar allá con Padres cuando era senador, y él metió una iniciativa para la segunda vuelta, cuando estaba cocinándose esta reforma, que nos quita muchos de los problemas de la discusión, porque en una segunda vuelta, yo podría decir, hubiera ganado claramente Calderón, él va a decir, hubiera ganado claramente López, pero sin estar el tercero en discordia, que nomás le metió ruido, pues ahí se hubiera definido muy claramente quién pesaba más. Y no transitó, fíjate, y no transitó principalmente porque no quisieron en el PRD, pero ya estaba puesto todo ahí, ¿no? Para la segunda vuelta. Para la segunda vuelta. También se generó lo del famoso, pues esa guerra contra el INE y una desacreditación que ya no se recuperó. Ya no se recuperó el INE posteriormente. Eso más otras malas actuaciones de los gobiernos injerencistas en el INE, que hasta antes no habían estado ingiriendo tan directamente, pues la verdad es que la regaron. Pues luego entró el PAN, y digo el PRI, y ellos ponían a los presidentes, porque aunque gobernara el PAN, ellos los terminaban poniendo en Pero las negociaciones. el presidente que fue, que le tocó esa elección, Lo fue puso. puesto por el PRI en ese momento. No, pero había un colegio. Que era No, el no, Baster Gordillo. no, ¿quién? Todavía estaba, pues Sí, Ugalde. pero que pusieron a Ah, ok. Waldenberg era, ¿no? El primero No, era- no, no, en Estamos esa hablando del elección presidente. Pero 2006, Ugalde no actuó mal. del pues. 2006. Pero Ugalde no actuó mal. ¿Quién? Es que Ugalde no actuó mal. Era Actuó de Ugalde. acuerdo a la Sí, ley. Ugalde Ustedes ya ¿Eh? les. Era Ugalde. Ustedes ya se metieron en la cabeza Sí, que pues, sí, pues, pero es su posverdad. Ah, no, pues. pues usted se metió Ustedes, en la o casa sea, que no, pero no, es su posverdad. Pues ¿cuántas ahorita. cosas no hubo o ¿qué donde cosas? simplemente Fuera de no la ley. bueno, ¿Qué cosas hubo simplemente fuera de la ley? las campañas negras ahí Eran fuera de la ley las campañas negras. ¿cuántos estuvieron cuándo ordenó el INE que las bajaran? Pero ¿por qué las iban a estuvieron ordenar como si no un estaban mes. prohibidas, Pero Aarón? y aún Eso así, cambió el entonces, ¿por qué 2000. ordenaron que Eso las cambió. bajaran? No, cambió el Y los 2000. multaron, es más, ¿no? El 2000. Multaron al PRI y al PAN. Por eso. Y al Verde. Otra vez. El 2008 fue cuando se reguló lo de las campañas negras. Antes era permitido. ¿Y sabes qué? Yo creo que está mal. Puede que nunca han pueda estado haber. Pero campañas fueron negras. multados, A ver, fueron multados. Por eso, pues, pero eran. Entonces, ¿cómo eran no me digas que no condescendencia? estaba mal? Pues en Había la una figura en la- donde, o sea, lo que no estaba prohibido es que una asociación civil, como fue el Consejo, en ese el que publicó bueno, una serie de Los spots, propios amigos que de Fox, hay que luego- decirlo también, el Consejo Coordinador Empresarial no mencionaba la palabra un peligro para México, eso apareció primero con un spot de madrazo, y el Consejo lo que hizo, pues sí, inteligentemente desde el punto de vista de marketing, ¿no?
ponía una barda, ¿te acuerdas que se derrumbaba? Ujú, Apostaba por la exacto, estabilidad dice pero eso le hizo el económica, PAN. o sea, era de manera semiótica decir es un peligro para México, o sea, en la narrativa del spot No, literal lo de decía, es un peligro Madrazo, para México. no, Pero eso, los spots del El de Madrazo consejo, no. del consejo coordinador Coordinador empresarial, empresarial, ese no. oye, pero ¿Qué si tenía que ahorita, hacer a un ver, organismo derrumbaban las empresarial? bardas, luego cerraba los negocios, otra vez, pues. Estaban actuando en su libertad. ¿Por qué se las Ellos sí, prohíben? por eso, ellos sí ¿Por no qué se tenían, los pero prohíben? los No, a ver, partidos Pero sí ¿cuál era tenían, la prohibición de la por ley? eso los multaron y les ordenaron bajar Pero los ¿cuál spots era la ya prohibición? cuando, Otra vez, una semana decía, antes, ¿no? otra vez, a ver, O otra sea, vez, bueno, otra yo vez. sigo. Pero déjenme No, terminar la ya idea. tienes una hora, ya estás como el ruso. No, déjame terminar la idea, porque está muy panistas al interesante. final de cuentas. Que no, Está muy interesante me esto, arrebata el mira. micrófono, no lo Está muy interesante esto, mira, Eddie. No estaba prohibido por la ley. No está prohibido ni criticar, lo único que estaba prohibido era difamar abiertamente. Era lo único. Por eso ¿Y cuál era multaron la al PRI y difamación? al PAN. Pero ¿cuál era la difamación? A ver, Ese que era vamos a peligro recapitular. para Yo creo que México, sí, Eso es una- que iba no, a... no. Bueno, ¿por qué los multó entonces? Hay que preguntarle entonces Claro. al INE por qué los A multó. ver, miren, ¿Y por qué ordenó que bajaran los spots? es una Pues, joya. Malamente, Entonces, por una mala actuación. pues, por una mala actuación, por la bueno, presión pues tú dices política que no hizo está para la prohibido, ley. sin embargo, entonces No violó estaba la ley. prohibido. el INE, No entonces, estaba, entonces, violaron la ley. Fíjense No qué estaba interesante prohibido. para la historia, recapitulando, A ver, decía otra vez. un maestro mío, ¿no? En este país sería demasiado, no sé qué palabra usar, no es mi intención ofenderte, Roberto, pero sería como hizo Nico no reconocer, o que Roberto no reconociera, que este país se hizo de fraudes electorales, que en este país durante tantos y tantos años, pues no, hasta la llegada de Fox, ¿no? Pudiéramos decir que perdió la gran oportunidad de pasar a la historia como el gran demócrata, ¿no? Pero bueno, pues le ganó más su tentación sectaria, facciosa y su visión de derecha de cerrarle el paso al primer izquierdista en este país, ¿no? Porque llegó muy legítimo Fox, eso lo reconocimos absolutamente todos, de que había un precedente histórico de trampa electoral. En este país jamás había elecciones limpias. Y fíjense muy bien, yo empecé hablando, no de narrativas, hablé de datos precisos y puntuales. Y hay una interpretación errónea la que hace Roberto en términos de que hasta la fecha, yo insisto, y yo tengo más de 30 años, me lo sé hasta de memoria, ¿no? Esta causal de nulidad, porque las practicamos. Esa era la que nos aprendíamos, porque nunca ganábamos en el PRD, entonces teníamos que tener vigente lo del 20% de las casillas. Y había un truco que era el que siempre utilizaba como criterio en este planteamiento legal de que si había irregularidades en el 20% de las casillas o más, decía, y se anulará la elección si incide en el resultado electoral. Ese era el truco para que los tribunales anularan o no. Se anularon elecciones. Y que no hayan sido corregidas en el reconteo, se anularon otras. Pero esa sí era explícita, es que no hayan sido corregidas en el reconteo. Roberto, fueron corregidas. Fue una diferencia de menos de ¿Qué tiene? 0.5. Pero ¿dónde decía la ley que porque a ver, había incidencia incidencia o no en el resultado? Pues claro que la había otra toda. vez. A ver, pero, permíteme. Por primera vez, ¿a dónde iba? El Tribunal Electoral es una joya, la resolución, hay que analizarla a detalle. Yo 10, 15 años después en la academia dando clases, me ponía a analizar esa resolución del Tribunal Federal Electoral, ¿no? Antes era el TPF, ahora es, no sé exactamente cómo se llama en la actualidad, o el Tribunal Electoral, donde, aquí está, mira, TPF, donde dice y reconoce la injerencia número 1 del presidente de la República. ¿Estaba prohibido o no, Roberto, que el presidente usara recursos públicos e incidiera? Claro que estaba prohibido. Entonces, si no es una causal de anulidad, por favor, ¿no? Discúlpame. Entonces, estamos hablando de datos precisos. No estaba prohibido. El tribunal dice en su resolución, palabras más, palabras menos, sí hubo fraude. Sí hubo fraude porque, además, ¿qué tenía que hacer el Consejo Coordinador Empresarial? Una asociación pagando spots, participando, pues eso no lo hacían. También estaba absolutamente prohibido. Claro que estaba prohibido. En la legislación actual. Ah, en la actual. No, perdón, en la legislación de ese momento. En la legislación, claro que lo estaba prohibido. Es decir, generaron no una narrativa, generaron un encono real, empezaron con el desafuero, empezaron con su vocación antidemocrática, a pesar de que habían llegado al poder de manera democrática, pues con el triunfo, el hartazgo que todos teníamos, y que yo no voté por Fox, yo voté por Cuauhtémoc Cárdenas al final del día, y
con datos puntuales, precisos, se documentó el fraude. No es una narrativa, Roberto. No es una. Ahora, vamos a otra parte importante de lo que sucedió en ese momento. Si el Tribunal Electoral, insisto, hubiera respetado la legislación de ese momento, no fue nada más un elemento, fueron varios elementos, la utilización de recursos, ¿no? Que rebasaban, pero los topes de campaña, exageradamente, que es otra puntual causal de nulidad también que ahora incluso está vigente, ¿no? Así no hablaron la elección de Zacatecas, así no le dejaron participar ahora incluso a en Michoacán y en Guerrero, a San Macedonio y a Morón, diciendo que habían con actos anticipados de campaña utilizado recursos fuera del tiempo y de la norma. Hubo elementos puntuales que, más allá de la interpretación política y para la historia, para una generación que hace 20 años, estamos hablando de como un 20% a lo mejor de mexicanos que no votaban, estábamos hablando de que apenas esta generación va conociendo lo que sucedió y habría que analizar de fondo esa resolución del tribunal. Yo insisto, y cierro con eso esta intervención, 3 elementos fundamentales, más allá de la interpretación que diga que no es correcta, Roberto, el uso de la presidencia de la República. O sea, la intervención del presidente de la República, lo dijo el tribunal, no lo dije yo. Más del 20%, no nomás hubo en el 20%, hubo más. ¿Sabes cuántas? Nomás un dato preciso. ¿Sabes cuántas casillas se abrieron? Alrededor de 11,000 casillas, que era el 9%. No quisieron ir más allá, no quisieron abrir más casillas porque a medida que abrían casillas se demostraban las irregularidades. Para eso son las aperturas de las casillas, Roberto, para ir demostrando las inconsistencias que puede haber. No estoy mintiendo, no estoy diciendo absolutamente una mentira. Se abrió el 9% de las casillas. Cuando la demanda era voto por voto, casilla por casilla. ¿En base a después qué? se cambió. Pero en base a qué? ¿Cómo que porque les daba la gana ¿Cómo nomás. que en base a qué? Pues En no es que base no, a la ley no dice En base así. a la legislación, lo decía. ¿Dónde decía entonces, la ley? Lo dice actualmente. Que voto por voto. No, eso fue posterior, lo del voto por voto, casilla por casilla, eso fue posterior. Había irregularidades en más del 20% de las casillas, no quisieron abrir más, se cerraron con el 9% de las casillas y esos 3 elementos fundamentales, la pequeña diferencia de votos, era suficiente para que esa elección se hubiera anulado. Ahí va, Ya mira. el resultado para la historia, pues al final del día será otro. Para ¿no? pasar a los efectos, mira. Hay que rescatar esa Sí, resolución del nomás lo tribunal, que sí, hay si que hubieran rescatarla. accedido a ese voto por voto, dijera o no la ley, o lo que sea, cómo se hubieran evitado problemas. La Yo estoy de legislación acuerdo. fue posterior. Yo estoy de hasta la acuerdo, pero actualidad a ver. Y yo creo que sí lo amerita por cómo estaba. Pero entonces otra vez, pues polarizado, iban a ¿no? hacer cosas como la sanción que hizo en su momento Ugalde al PAN, que luego el tribunal la calificó hasta el 2000, me acuerdo, ya estábamos ahí el 2008, por allá, ya cuando la calificó, que sin fundamentos, pues la hizo, por la presión política, pues. Imagínate qué tan delicado que por la presión política iba a ceder sin fundamentos legales a acceder a algo así, porque la ley es muy específica, Aaron. O sea, ellos dicen que hubo 20% de irregularidades en las casillas, que el 20% de las casillas. ¿Cómo lo dijo Felipe Calderón? ellos Haya dicen, sido como haya ellos sido, dicen, ¿no? O sea, validando me él explico, el mismo ellos fraude que dicen, cometió. ellos dicen. No, lo dijo Felipe Otra Calderón al vez, pues, Espurio. No, no, otra vez, pero, pues. pero ahí sí lo dijo él, que Haya él sido iba a como haya ganar. sido, No, dijo. no lo dijo a posteriori de la elección, lo dijo en un programa de ¿cómo se llama? Sí, pero se refería al Trujillo, fraude, pues, que había diciendo hecho. que él iba a ganar. Como dicen en mi pueblo, dijo, haya sido como haya Pues eso sido. fue posterior, Pero ¿no? Ya no, era no, presidente, ya fue era en un presidente. programa Otra vez. estaba en campaña. Otra vez, Aaron. No, Otra vez, Aaron. ahí sí. Quiero nomás para fue que le quede a la posterior, ya gente, era y es la última presidente. vez que lo voy a decir, pues. Es la gente, repítelo, para que le repítelo. quede claro a la gente, ¿no? Porque así es como te ganan, repitiendo sobre lo otro, ¿no? 1000 veces hasta que lo instalan. Mira, Somos buenos publicistas, la ley, mercadólogos. eso Como no el hay peligro duda. para México. Empecé por eso. Sí. Tan es así como cuando le quisieron hacer el montaje del fraude electoral, de que había en el debate, me acuerdo que a Calderón en aquel entonces lo acusó
en el primer debate que sí fue, que al segundo no fue, también fue un error Al gravísimo del revés, PG. creo, ¿no? Fue al primero. Uno no fue, ¿no? No, Sí. entonces, en el que sí fue, acusó a Felipe Calderón de que le había dado un contrato a su cuñado. El de Brando. Y entonces dijo, tengo evidencias y tengo el contrato. Y luego, enseñan las evidencias, le dijo. Y al otro día llegó Sheinbaum con unas cajas, ¿no? Y Noroña, ¿no? Y Noroña con unas cajas No traían al PAN, nada, ¿no? y no traían nada las cajas. Entonces, pues ahí se deshizo. Lo que no pensaban es que iban a estar todos con un notario, los panistas, y a ver, aquí está la caja, vamos a revisarlas juntos. Y empezaron, y muy abusado. No tenía un contrato o- con el o- IFE, o- no, el no de Brando. tenía. No tenía un No lo contrato tenía, para pues no lo la llevaron. contabilidad. No lo de- llevaron y se fue. Se fue corriendo. Se fue corriendo. El ¿Quién? Horacio Duarte, el que muy abusado, vio todo el desmadrito y se fue, me acuerdo. Y el ¿cómo se llama? Noroña. La Sheinbaum ahí se quedó, calma, estamos en su casa, cálmense. Y el Noroña haciéndola de cuenta hasta que lo calmó Sheinbaum y como que les dijo, oye, ya se nos cayó el circo, vámonos, ¿no? Entonces, pero si les hubiera salido, lo hubieran repetido 10,000 veces. O sea, está bien, pues en política no es que se valga, se hace. No es que se valga, se hace y está bien, pues no, es problema político, pero en lo legal, ellos están diciendo que hubo 20% de reglas, no es cierto, hubo menos del 10. Y se contaron y ¿Dónde se, dice eso, y se Roberto? A ver, a ver. subsanaron. Porque ¿Dónde otra dice vez, eso? ¿dónde dice que hubo más del 20? Eso nomás es un número que ellos sacaron, Leíste- como el de las cajas. Perdón, Seguramente lo llevaban en cajas ese número. Dime una Las cosa, actas, ¿no? ¿leíste la resolución del tribunal? Otra vez, Porque pues yo la leí hubo, 1000 hubo en el veces. 20, ellos dicen que hubo 20. Pero después del conteo, como dice la ley, que persistan las Jeffrey, irregularidades. sácate la resolución del Después del Tribunal Federal conteo, pues Electoral. ya se limpiaron pues las irregularidades. En muchas, como se limpian, se anularan todas las elecciones, Aaron. No, las No es irregularidades no cierto, se limpian. no es No hay cierto, posible no es cierto que limpiar no es cierto que las irregularidades. inconsistencias, es que ustedes le llaman irregularidades mañosamente a las inconsistencias. No te hagas. ¿Cuál Tú es, eres la, abogado cuál es electoral. la diferencia? No, pues ¿cuál es la diferencia? Que aquí Específica, dice, dime. miren, les voy a explicar a la gente. En un acta dicen que hay 50 boletas y en el otro acta a otro puesto dicen que hay 52 en la suma, porque sumaron mal. Es una inconsistencia, no es una irregularidad. Se cuenta y se ve cuántas eran. Punto. Puede haber cientos. Así fue. Cientos Y de ellos así criterios decían para que hubo considerar muchas, que pues, hubo ¿no? Entonces, inconsistencias. esa es la verdad, y no es una irregularidad, es una inconsistencia. Entonces, eso es lo que pasó. Bueno, vamos a ver la Ahora, semántica. yo lo que creo que sigue ahorita es, fíjate bien, ahorita argumentó, el gobierno intervino como nunca, ¿no? El presidente intervino como nunca. Le metieron un chorro de dinero, gente ajena a lo que es los partidos. Y hace cuenta que estaba describiendo la elección del 2024. Hace cuenta que le estaba escribiendo. Entonces yo por eso digo, ¿para qué regulan cosas que no van a cumplir nadie? Yo es la conclusión que sacaría de aquí. Yo creo que deberían dejar libres las elecciones, que cada quien le meta ya ahorita ahí está más nivelada la cosa. Que cada quien le meta lo que pueda, que cada quien diga lo que tenga que decir, que se defienda cada quien como pueda. A final de cuentas lo hace todo el mundo. O me van a decir que andan las corcholatas ahorita dando vueltas por todo con dinero de su bolsa o cómo fregados le hacen. Y lo hemos, O las bardas lo que aparecen hemos, por todos lados. mencionado Sí. mucho toda esta simulación que existe, pero bueno, pero para no salirnos del tema de lo que Del fraude de- monumental del o sea, a 2006 lo mejor contra ahorita Manuel López Obrador. también se han clavado mucho Falta en que los en juzgue la historia, dijo. La en historia los un, juzgó. bueno, Sayar asegurando que un fraude y tú negándolo, pero en cuestión aquí de conteo de votos, de urnas, todo, pero sí hubo o sea, no es el único tipo de fraude ese, ¿no? El que se da aquí que le metes o que alteras las actas. Ahí está, por ejemplo, la llamada del Baster Gordillo con Eugenio Hernández, en ese entonces gobernador de Tamaulipas, como diciéndole, oye, va para allá, ¿no? Ya Madrazo está out, ¿no? Y cómo vamos ni modo que le esté hablando, dile a la gente, tú sal y haz un meeting y a todos tus seguidores que tienes mucho en Tamaulipas para que vote. Pues no, ¿Qué es claro lo que que le no era estaba así. diciendo? Pues que le va a decir, opera, ¿cómo se opera? Como con compra de votos, con no, Con esa es la fraude, realidad. Con fraude. Con fraude. a Hay ver, que decirlo con todas sus palabras. a la gente que compraron, y esa es responsabilidad también del PRD, ¿no? Que hayan, la gente esta que nunca llegó a cuidar las casillas,
que compraron, Pues eso ahorita pasa al revés, igualito. bueno, Roberto, pero es no estoy, narrativa, pero estamos imaginación, eso no hablando sucedió. de eso, de lo que Pues es que pasó. eso le gusta hablar, no ¿no? le gusta hablar de la elección pasada ni la antepasada, donde en Sinaloa Pues se sí metió hemos el narco hasta las hablado, cachas. hemos hablado O mucho sea, de eso, pero ahorita el tema es por a 20 años, y creo que lo hemos hablado, aquí lo hemos discutido mucho, pero yo por eso te les digo, para no salirnos del tema, y cuando quiera lo volvemos, es más, va a haber mucho para hablar de eso, va a haber mucho, y ya aquí lo hemos tocado, y lo he tocado en otras mesas, y con el mismo aquí, con el Con la Finolis, y resolución todo del hablando tribunal. de eso, sí, de las simulaciones que hay, donde ya tuvieron que entrarle ustedes también a la simulación, y hablar de coordinaciones de no sé qué de chingados, la defensa y la patria y la libertad. y todas esas, censura eso de lo de porque nos van a botar el video. Este, Fíjate que el ruso me dijo, está bien, nomás lo hubieran dejado Dios, patria y libertad. Dios, madre. Pero sí hubo muchos alrededor, fue todo un sistema en contra del que veían en ese momento como el antisistema. Y todo el mundo se Eso sí, unió eso para sí. bloquear de manera tampoco nada, vamos, más allá de lo que tú dices, es que bueno, así es la política, no, pero esto sí fue algo que pasaron por encima de la voluntad de muchos ciudadanos. No me voy a poner ahorita, me toca estar aquí de la parte, yo sí creo que hubo fraude, pero bueno, no quiero opinar mucho de eso para no desequilibrar aquí, porque luego es una plañidera de que siempre estoy 2 contra 1. Pero bueno, pero sí, Vénganse. sí las operaciones que hicieron y desde antes, desde el desafuero. Oye, por ejemplo, ahora que se critica, ahora que le gusta mucho hablar del presidente a Roberto. a Roberto, de lo del Poder Judicial y que ahora está ya totalmente como si no hubiera estado Mariano Azuela y Vicente Fox reuniéndose para armar lo del desafuero. Mariano Azuela era el presidente del Supremo, ¿no? Pero no se Eso- reunieron para eso. Bueno, sí, bueno. Era muy descarado. Era una fue convención. santo, Iban a no hablar cuidaban porque las formas, esposas eran muy ¿no? amigas o Sí, algo así. era ¿no? muy Sí. amiga Martita y la Sí, esposa. pues sí, eso era. Entonces, cómo, bueno, en ese momento no había la simulación de que era independiente el procurador, ¿no? Pero bueno, la operación de Maceo de la Concha, en fin, hubo muchos elementos donde sí dinamitaron a la propia institución, el árbitro, de parte también del PAN y el PRI y todo, del PRIAN, pues, ¿no? Por cómo actuaron. Y un Ugalde, pues haciéndose loquito, ¿no? Que hasta el final, ay, bueno, pues sí te retiro este spot, y todo, ya cuando tenía como un mes el pinche spot, ¿no? Y que faltaba una semana para ¿cómo se llama? La elección, y para la luego te elección. multo acá, ¿no? O sea, sí hubo toda una operación fraudulenta para que no llegara López Obrador. O sea, eso sí fue claro, ¿no? De cómo, no nomás, no nos quedemos en que si le metieron votos a las urnas, que se alteraron las actas, que si esto, todo la operación sistemática que hubo, eso sí. Y ahora, yo quisiera entrar a la parte donde, ¿qué hubiera sido si López Obrador hubiera sido el presidente en ese momento? Porque muchos dicen, bueno, hubiera llegado muy debilitado porque sí las cámaras no estaban Y estaba muy polarizado. no estaban a su favor, La estaba muy opinión pública polarizado. también. Iba a tener una mayoría de oposición con el PAN y el PRI, pero hay otros que también decimos, bueno, había una chequera muy amplia en ese entonces porque había, sobre todo por la venta del petróleo, Petróleo, ¿no? pues, Que ¿no? estaba el barril a $100 y una producción de 3 millones, No, y ¿no? por la de barriles. eficiencia de producción económica del neoliberalismo que tanto critican, pues. Bueno, Mira, y Sí, yo creo que así como se los echó, porque hay que recordar también cuando López Obrador gana el 2018, todavía había los estados eran en su mayoría gobernados por los priistas. Y Ujú. acuérdense que ahí fue donde se reorganizaron los priistas para volver el 2012 a través de los gobernadores, ¿no? Y que creo que además esa elección, a final de cuentas, esa polarización terminó favoreciéndole, supo cómo canalizar esa polarización y crearon la figura de Peña Nieto, la historia que ya sabemos, ¿no? Mucha lana también. mercadotecnia y telenovela política. A ver, yo veo 3 aspectos fundamentales a resaltar a un Pero bueno, ejercicio. pero para Sí. terminar la idea,
López Obrador, así como se echó a la bolsa a todos esos gobernadores priistas y les dio embajadas y todo para que no se metieran en las elecciones, ¿no? O que incluso hasta pelearan a favor de Morena. El 2018 creo yo que había muchas posibilidades de hacerlo mismo con los mismos priistas, ¿no? Y el Verde y todos esos que a final de cuentas ya sabes cómo los arreglan. Y había lana, pues. Yo creo que, bueno, atendiendo la segunda O parte sea, el de gobierno la tenía pregunta y lana. la reflexión de qué hubiera pasado que si la historia se hubiera respetado la voluntad popular, y yo empiezo por ahí. Fíjate que yo creo que tres cosas fundamentales. La primera, que tiene que ver con la auténtica vocación democrática o no. Fíjate, veníamos de una historia en este país de fraudes, de recuperar un poquito la credibilidad por la presión internacional, por muchas cosas, ¿no? La economía, por supuesto, y todo, pero de manera legítima, todos en la izquierda, reconocemos que llega por fin la transición gracias a la voluntad popular. El triunfo de Fox, en definitiva, yo, a pesar de que no voté por él, y muchos de la izquierda que no votamos por él, festejamos la alternancia política en este país, porque era el comienzo de establecer un régimen más democrático, más equilibrado, principios fundamentales que deben de regir a todo buen político, y que en los inicios del PAN cívico, con aquellos prestigiados hombres, ¿no?, que fundaron el PAN, mi reconocimiento total, pues que tenían esa gran vocación. ¿Sabes qué Eran hizo? pronazis, sí ¿Sabe qué sabes, ¿no? hizo? ¿Sabes qué hizo? Pero eran demócratas al ¿Eran final qué? del día, Pronazis, ¿no? ¿no? Sí. O sea, decir, con Tenía la valores revista, cívicos, no, pues el González y Morín, los No, que no eran fundaron González el Luna, PAN. el otro, había un bueno, tenía una Bueno, revista, ese no. ahorita te la voy ¿A dónde voy? A ver, empieza la debacle del PAN. Echaron al traste todo ese legítimo. Se hubieran mantenido más tiempo en el poder si no hubieran engañado la voluntad popular. Ahí demostraron la gran vocación sectaria, facciosa que tenían, y se limpiaron con la democracia. Esa es la verdad. La segunda, a ver, ¿qué hubiera ocurrido si Andrés Manuel hubiera sido presidente en esa época? ¿Hubiera habido la misma política que siguió en estos? ¿Con qué diferencias fundamentales? Tal vez, bueno, ya lo decías tú, Aaron, creo que habría una mayor solidez económica, pues no tuvo pandemia en aquel entonces como la que tuvo al arranque del sexenio Andrés Manuel López Obrador, pero yo creo que en esencia hubiera sido absolutamente eficaz en términos del manejo político y económico como lo fue ahora, con todo eso de que no tuvo los votos y pues la segunda parte de López Obrador no tuvo las 2/3 partes, pero hay que recordar que él gobernó la Ciudad de México con también no tenía la mayoría de 2/3 partes, y lo gobernó con una eficacia y con un talento político y con una capacidad, estableciendo los primeros programas sociales. Ahí fue donde dio luz a Andrés Manuel López Obrador. Otros se adjudican esto de los programas sociales y la atención a los adultos mayores cuando lo hizo Andrés Manuel cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, y no tuvo problema con la oposición. Y yo creo que ese elemento de no tener las 2/3 partes no le iba a quitar la eficacia. Que si nos hubiéramos evitado este problema de descomposición del tejido social tan grave que seguimos todavía padeciendo en la actualidad en este país, esta descomposición, producto de esta nefasta guerra que declaró este señor contra el supuesta guerra, ¿no? Porque en realidad pues nomás tenía García Luna y tenía otros actores ahí simulando, pero que de manera tonta, sin estrategia, ¿no?, le pega y le costó a este país el inicio de una cruda sangrienta, un inicio de la descomposición del tejido social, con todo pues este fenómeno que realmente simularon y nunca combatieron, como el del narcotráfico, ¿no? En términos de economía, pues bueno, mira, es ahí donde tal vez sería mucho especular. Claro que hubiera habido finanzas sólidas, sanas en términos de la austeridad, ¿no?, para la aplicación de los programas sociales, pero hay que recordar que gran parte también del tema económico pues tiene que ver cómo se rija el mundo. O sea, es decir, al final del día son factores que no son exclusivos de un país, ¿no? Eso lo sabemos todos, y seguimos lo que no te gusta tanto a ti, pues porque criticas, porque ¿Cuál? seguimos teniendo libre mercado, dices que no hay diferencia a la izquierda, y eso es real, pues, ¿no? Simple y sencillamente,
pues con este principio keynesiano de una economía mixta, al final del día eso es lo que ha prevalecido en los gobiernos de izquierda, con la justa intervención del Estado en los sectores estratégicos, que eso es lo que perdimos con el neoliberalismo, que veían elementos fundamentales para lo que está el sistema o el Este es régimen, un que no es un nuevo gobierno, ¿no? neoliberalismo. No, es un humanismo político, ya te lo dije, Bueno, que es un neoliberalismo es generar, humanista. es la realidad de la economía en el mundo con una vocación muy transparente, con una intervención social para generar las condiciones Eso para nada que más más, de eso nada más, 13 millones hayan hay, salido hay de la más, pobreza. sí, más le ponen Por último, un hubiéramos acento evitado a los programas que sociales, más pero del sigue siendo el mismo 60% de los sistema. mexicanos vivieran en la pobreza por más de 12 años. Qué terrible, eso es lo más ¿Cuántos? terrible. Pues bueno, casi el Ah, 60% hasta con sí. Calderón y lo que acumuló Peña Nieto, ¿no? Mira, ¿te acuerdas de Aquiles Elurdi? No. Ah, bueno, ahí te va. La Reacción se llamaba, el semanario de opinión pro-nazi en México, en los 30, ¿no? Ups. Director y periodo. Fue un semanario de opinión pro-nazi que circuló entre 1938 y 1942. Estuvo dirigido por Aquiles Elurdi, quien más tarde sería un importante fundador del Partido de El Acción orden. Nacional. Contenido: sus artículos y caricaturas expresaban abierta admiración por los fulminantes triunfos alemanes y el liderazgo militar de Hitler. Era anticomunista y justificaba el autoritarismo expresado en el deseo del triunfo de Alemania. Pudiera influir en México para convertir a su pueblo apático en pueblo trabajador. Bueno, es lo que no, y hay, Pero eso, pero es yo leí donde y el Pero no era de los consejo fundadores del editorial, PAN ese, ¿eh? ¿no? No era fundador Sí, del claro PAN. que sí, Sí, claro que claro. posiblemente sí. sí lo era, pero otra vez, Y que hay un otros, fundador, o sea, Gonz- fíjate cómo, o sea, así son los comunistas, pues, ¿no? O pero sea, no que me un, dejas, que un no, hay fundador, ¿Cómo no, son los espérate, ahorita voy a ¿Cómo son pedir los la comunistas? información del consejo ¿O editorial, cómo porque somos? A ver. yo tenía así, esa pues, información, así, la o sea, había yo lo que leído, digo es, y a ver, vienen todos otra vez, los ¿cómo que no era un extrapolan, fundador, cómo eran varios, extrapolan de y esa como dice manera? aquí, Mira, importantes fundadores, mira, Un la- peligro para México no se extrapolar. mira, No, está tu bola, mira, Roberto. no, es que yo estoy de acuerdo con eso, pues, pero ¿cómo extrapolan? Mira, la verdad es una, para empezar, ¿qué hubiera pasado con México si López Obrador hubiera ganado? Pues hubiera quebrado Pemex antes, hubiera, CFE también, hubiera empezado los apagones desde antes, hubieran, ahorita el Rochamoya, pues a lo mejor ya no hubiera sido nada más Sinaloa, hubiera sido Michoacán, O sea, y no están sé qué reconociendo lo que ellos tantos. hicieron, ¿no? O sea, Quebraron Pemex, entonces, quebraron comisión. todo eso, No, pues ya ahora sí cosas te que vino a hacer, porque lo de lo mismo estaba acusado. Bueno, ahorita- hubiera agarrado 10,000 millones, 10 billones de pesos de deuda le hubieran incrementado en ese sexenio, así como lo hizo él, la deuda histórica de todo el país, desde que se fundó hasta Peña Nieto, él la duplicó. Tuviéramos un servicio de pago de deuda desde antes, como ahorita, que estamos llegando ya casi al 50% del PIB de endeudamiento, lo que nos está provocando un costo de casi el 20% del ingreso total del gobierno en pago por servicio de deuda, cosa que no existía antes. Todo eso hubiera pasado desde antes y ya estuviera gobernando la derecha ahorita seguramente. Entonces, el asunto, o quién sabe, porque hubiera cooptado desde antes las Sueña. instituciones electorales, hubiera cooptado desde antes todo lo que estaba, todo lo que ha ido haciendo ahora, pues lo hubiera empezado a hacer desde antes, es todo lo único que hubiera pasado. Entonces, con respecto a lo que decían de yo que creo, y de veras, Aaron, creo que esa es la reflexión principal de todo esto. ¿Qué nos deja el episodio del 2006? Que es un episodio que marcó, vamos a decir, el 97 es un punto de inflexión en la vida democrática de este país. Y el 2006 es otro punto de inflexión. Y el 2018, así lo veo yo, hasta ahorita, en la vida democrática, que esa es toda la vida democrática que hemos tenido. Antes no había habido vida democrática. ¿El 2000 no fue para ti un triunfo? No, es que el 2000 no fue para mí un punto de inflexión. Fue una consecuencia de ese punto de inflexión. Fue una tendencia que se confirmó. Y en teoría, yo lo que pienso es que la vida democrática de este país se vio alterada grandemente por algunos de los actores que no supieron manejar un momento para el cual estructuralmente
nuestro sistema político mexicano no está preparado hasta la fecha. Si ahorita nos vuelve a pasar, como por ejemplo pasó ahorita en Perú, que hay una elección igual de cerrada, gane quien gane, va a ser un desmadre. Entonces, no hemos hecho ninguna prevención al respecto desde el punto de vista estructural. Entonces, la verdad es que yo creo, sinceramente, que hay maneras, no sé por qué nadie ha querido que haya segunda vuelta. O sea, ¿por qué nunca ha prevalecido esa idea tan sana, tan democrática, que existen tantos países de una segunda vuelta? ¿Por qué esa necedad? ¿Por qué querer gobernar con el Siempre mayor sacan tercio? el argumento del costo, ¿no? ¿Qué? Como si les importara Pues, tanto, hombre. Qué ridículos, la verdad. Qué ridículo. Está como cuando dicen que gastan mucho los partidos, ¿no? Por el amor de Dios. Entonces, Pues, ¿qué sentado tener una segunda vuelta si se Mira, gana ¿ves? con más del 51% de los votos? No, no, por no, eso, es que la segunda pero- vuelta- Y además pero no siempre va a prostituye ser las- así. las reglas de segunda Mira, vuelta. va al pragmatismo Otra por una vez, segunda vuelta. la O sea, segunda- combinas la ideología de la ultraderecha con el del Pero centrista es para- y ya, es ¿sabes para qué son las segundas es para vueltas? evitarte Pues este para evitar que conflicto, gane estos el conflictos, ¿no? líder, el mayoritario en una elección democrática. A mí no me gustan las segundas Ah, bueno, vueltas, pues ya ¿no? no- ya no- Es un acuerdo de No, cúpula, pero sí. entonces, ¿tú estás de acuerdo sí. que no haya plurinominal? No, a ver, si se juntan en términos de No, las ¿qué pasó? propuestas Eso sí, ideológicas. Es que, de ca- sí, no, es que, ¿qué pasó? es que ¿Qué no es pasó? un triunfo, yo estoy de acuerdo en que haya no es un plurinominal, nunca he dicho lo triunfo contrario. total, No, yo Sayar. también no. Las Si flores que ganan deben con de menos del existir. ¿Por qué no? 50%, algún candidato, vamos a suponer, Por eso. gana con 49%, el otro queda con 40%, el otro 11% no tiene, ¿a poco no tiene derecho No tiene valor? Sí, a sí, decir, no tiene "Oye, valor". ajá"? A ver, pero estamos hablando nada más, a ver, pues que se exprese en las cámaras, que las que tienen acceso, para que la ideología natural de quien con Pero una es que- propuesta al electorado se representó y luego después la cambias. Es No, que la yo segunda creo que sí vuelta sería echas a sano la para borda evitar este tipo de toda tu conflictos. Sí, mira. plataforma política. No, lo reflexionémoslo después. Tiene mucho de fondo para yo ver el creo tema de la que segunda yo creo vuelta. que es que ese es el problema, pues. La gente no Pragmatismo piensa. por una segunda Es que el pragmatismo es lo que la gente quiere. No, La eso es gente lo no que quieren quiere. ustedes, No, de no, derecha, la que no gente, tienen causa. la gente no quiere dogmas. La gente no quiere dogmas. La gente cree que vota por ellos por las eso, ¿no? causas. Vota por ellos porque les subieron el salario mínimo y por el cheque que les mandan, hombre. No vota por Ellos creen dogmas, que como votan les por la dice usted, dogmas de izquierda. fe. No, No, o sea, la gente vota por lo que le conviene y eso es algo positivo. Y no es izquierda O sea, repartir de claro, este no, yo no dinero estoy para los yo que no te menos estoy tienen, dici- yo no para, te estoy diciendo para que sea quitar esa malo. desigualdad que generó Yo el no te estoy diciendo que neoliberalismo. sea malo, yo lo que te estoy diciendo es que creen, Claro que votan creen por un que programa. votan por las causas, creen que votan. No creemos, estamos causan por los convencidos. efectos, creen que la gente vota por Estamos las causas. Allá, convencidos, allá está en la demostrado. Tirocapes, creen que la gente dice sí, por Stalin y Lenin y no sé qué tanto, como comunistas, ¿no? La gente de No, todos no, los no, causa niveles, es tu de programa, por lo que les da no la resultados. sus ideología. intereses, A ver, ¿eh? a ver. Así como los A ver, empresarios tienen sus intereses Hombre, por eso. la grupo gente derecha tiene porque que tener sus beneficia más, intereses. pues la gente A de ver, abajo dijiste- va a votar Claro, Mira. por sus intereses Claro. también, que por lo general Por los sus de izquierda legítimos intereses de benefician tener más. una Eso vida es la- digna. Claro. Ah, ¿Y por qué se los quieres totalmente. quitar? Y eso es un programa. ¿Y por qué Usted- se los quieres usted quitar? se ¿Por los qué quiere quieres que voten quitar. por qué quieres que voten por la Pues por la nosotros se los ideología? dimos, Por ustedes la se lo que- quieren Oye, quitar. pero ¿por qué quieres que No es voten una por la ideología. Mira qué interesante. No, y no A se ver, lo dan ustedes. No es un tema de ideología. Se lo da la gente que paga impuestos. Se lo da la Esa es política otra, pública. esa es otra, que No, se lo se quiere lo que da se la lo dan ustedes, reforma. no se lo dan La ustedes. reforma constitucional. Mucho dinero se han de sacar de la bolsa ustedes para darle a la gente. No, pero ustedes se Ah, lo bueno, parece robaban. que es un discurso. No, pues sí, ellos son los hombre. que Nadie administran dice que es nuestro momento y dinero. dicen, bueno, este dinero que No, todo el mundo paga, bueno, pero que no vamos a digan- destinar que para no acá. digan, Es muy que simplista eso, eso, que digan, ¿no? eso que digan, no que digan la simpleza de No, que nosotros se los damos. No, eso es muy que no digan simplista. eso, que se los mandó López Obrador. El dinero sí se lo Tampoco robaban que digan ustedes, eso. en definitiva. Ay, no, O sea, ahora se no. lo robaban del Pues, Ahora- presupuesto de ellos, y ahora pues, no los se lo mandan. roban. Ellos son los que Los se los 200 mandan, y pues, tantos mil millones de pesos del huachicol y no se lo roban, todavía no encuentran a nadie. Fue para los programas sociales. Sí, fue para los ¿no? programas, lo sacaron y luego metieron, pitaron bardas y la fregaron. No, pues no, o sea, no es tan simple. Bueno, esto. los dogmas de, No es los tan dogmas simple. de fe ahí están. Para ¿no? concluir las conclusiones, y nomás aquí quiere, dice, pues, a ver, Roberto. Yo concluyo que la verdad es que sí no ha habido un cambio estructural que nos prevea de una elección reñida, que es un escenario que se puede dar en algún momento. Y no ha habido un cambio. Me tocó participar con Memo Paredes cuando era senador en aquel entonces, en la iniciativa de él de una segunda vuelta. Logramos avanzar, vamos a decir,
hasta primera, quizás hasta segunda, pero ya ahí en segunda nos pararon, ¿no? Ya mucho menos llegar a tercera ni a home. Entonces, hay muchos intereses de los partidos, que se sienten que no tienen el 50+1. Ahorita Morena lo tiene, o sea, ahorita ni segunda vuelta hubiera, pues. ¿Me explico? Así Bajo reglas específicas. Por Sí, porque ejemplo, se aplica la sí, segunda vuelta cuando gana con menos del nosotros 50%. estábamos promoviendo que ganara con menos del 50 y con una diferencia de menos de tanto al que le sigue. Esa es otra, ¿Cuánto ¿no? ponían de No me diferencia? acuerdo, creo que 5, era 7. 10 puntos, que tenía que ser menos de 10 puntos. Entonces, de tal manera que si allá alguien se dispersó el voto, porque es otra maña que pueden hacer, ¿no? En la practicidad que dice Eddie, pues dispersar el voto y yo gano con menos del 50, pero todos tienen el 5, el 2, el 3, pues no tiene chiste. Entonces, y creo que con eso, y ha ido avanzando mucho los sistemas de segunda vuelta en todo el país, prácticamente en todos los países democráticos del mundo, de elección directa al Ejecutivo se aplica. Javier. Hace muchos años le escuché la frase a un político de izquierda mexicano que me la compré. No, no es de él, es de un filósofo seguramente que no he escudriñado más allá, pero la frase de Berto Castillo que a mí me marcó hace muchos años, este gran científico político mexicano, Berto Castillo decía, eh, no hay que detenernos tanto a ver de dónde venimos, sino hay que ver hacia dónde vamos. Y entonces para la historia, para esta nueva generación, a 20 años de uno de los episodios, fíjate lo que voy a quitarle para conceder una reflexión a Roberto, ¿no? De este episodio de polarización donde el fraude que no se pudo comprobar, ¿no? Le vamos a poner así, que no se pudo comprobar por parte de nosotros porque el tribunal sí lo dijo, nos debe de llamar pues a la reflexión del fortalecimiento de la democracia en este país. A ver, aquí el debate no es con qué ideología gana una mayoría. Puede ser de derecha, puede ser de izquierda, como está ocurriendo en el mundo, como está ocurriendo con este ejemplo que tú dices, pues ya ves que Colombia se va de la izquierda a la Igual derecha. Es también. que haya procesos democráticos, equitativos, que las reglas del juego que nos ponemos los mexicanos en un país con una entidad histórica que en los últimos años pudiéramos decir, pues hemos avanzado en esto de nuestra democracia, con toda la imperfección que esto signifique, con todos los poderes fácticos, con todos los intereses en juego que hay, que luego quieren cargar producto de recursos y de otros intereses no legítimos que se meten a las campañas. Debemos fortalecer nuestra democracia. Cada día debemos de darle un blindaje mayor que no tenga que ver con la posición ideológica o porque uno esté en el poder. Entonces, yo creo pues que sí, a México le costó mucho este mal gobierno ilegítimo de Felipe Calderón. En definitiva, creo que la descomposición del tejido social arrancó ahí y que es muy difícil que pase generaciones con todo y que hay políticas públicas encaminadas a la reconstrucción de este tejido social, fenómeno tan rudo que es el de las adicciones y que genera la violencia y el tráfico. Tenemos que darle la vuelta en el país. Yo siento pues que este debe ser el aprendizaje, que esta generación entienda que no se repita más un 2006, que haya leyes electorales más robustas y yo creo que en función de eso también hay que reconocer, y por último con esto cierro, fíjense eso que no lo reconocen, que después lo dijeron, se le acusó con el plantón de reforma y con otras acciones radicales a Andrés Manuel, él lo dijo después, dijeron, es que incluso lo mencionó Roberto ahorita, ¿no? Radicales se polarizaron. Andrés Manuel, un pacifista nato. El país se pudo haber ido al carajo con la violencia. Había muchos actores radicales desde la izquierda que decían que no se permitiera bajo ninguna circunstancia que se gobernara este país. Entonces hay que reconocer la voluntad y la decisión pacífica que tomó Andrés Manuel de hacer las protestas pacíficas. Como lo dijo él y lo repitió, nunca se rompió ni siquiera un vidrio en las manifestaciones multitudinarias, tal vez 300,000, 400,000 gentes protestando. Y yo creo que también eso, esta generación debe de aprenderlo, que la disputa política sea de ideas, sea en el ámbito de la democracia y sea para tener, pues, y respetar que gane el que la mayoría decía, así de simple. Sí, yo lo que comentaba de que
López Obrador no supo revertir o equilibrar, utilizar ese ataque de las campañas negras, pues hubiera sido, no, o sea, mandó a la pobre Elenita Poniatowska, ahí me acuerdo un spot malísimo, de jueguen limpio, decía la señora, ¿no? O sea, eso no, en lugar de decir, sí, soy un peligro para ese México de los fifí, de la mafia del poder, les Pues decían sí. Sí. esto, o sea, le hubiera, pero prefirió tirarse al suelo y agarrar una bandera, toda una insignia del intelectualismo en México como Elena Poniatowska, ya mayor, y digo, la verdad se escucha, la gente también cuando detecta ese que quieren victimizarse, también hay un Y rechazo. luego Pues, no deja de ser otra élite, pues, la sí, élite intelectual, pues, ¿no? O sí, sea, se así la es. llevó al movimiento del Creo que 68, el pleito, perdió la sí, practicidad. sí, El pleito era totalmente. de la gente, como dice Eddie, que no tenía que comer, de la gente que había Así sido es. olvidada, el rezago que el régimen, y ese es el aprendizaje que, por ejemplo, en el Siempre, PAN debemos de tener, la gente que abandonó digo, el más régimen. allá de que fue una campaña así negra, muy agresiva y con todo el sistema, como ya lo dije ahorita, creo que yo siempre consideré que era un error de López Obrador no haber canalizado eso y haberle enfrentado, no sin tirarse al suelo, sino, pues, digo, es algo de lo que se me ocurre y ya los genios del marketing político, pues hoy de la estrategia electoral, pues creo que no hicieron su chamba ahí, ¿no? Que debió haber plantado cara, y así como, porque además era la figura que tenía López Obrador de El enfrentarse al entrón. poder y traerle, entonces creo que ahí le falló. Y lo otro, por ejemplo, que ahorita comentaba Roberto, esto sí no lo quiero dejar aquí pasar porque es un lugar común que se está mencionando mucho, que bueno, me parece una simplada, una payasada, esto de como todos, aquí yo lo he dicho, y no voy a excluirlos, por Ujú. supuesto, todos los gobiernos de todos los colores han tenido con los vínculos con el crimen organizado, empezando por el PRI, que fue los que, y a través de la DFS, la Dirección Federal de Seguridad, la FB o la Sí. KGB de México, incluso los organizaron a los cárteles, les delimitaron los territorios donde iban a operar y desde ahí estaba. Luego llega el PAN y yo recuerdo también que con el PAN, el narcopan, les decían, cuando con Fox, pues el crecimiento del poderío del cártel de Sinaloa y con Calderón, pues ni se diga, la consolidación y cómo le eliminaron otros grupos que les eran adversos. Y claro, no fue una campaña que quedó tan así incrustada en el imaginario de la ciudadanía, porque los medios, a final de cuentas, son de la derecha, ¿no? En No, este y caso, no había redes sociales. y no había redes sociales, y en este contexto, además, la andanada también viene del país más poderoso, no sé si sigue siendo más poderoso, por lo menos comparte el poder ya con China y, ¿no? Y algunos actores más ahí, pero sí es el poderoso, vamos a decirle, de América, pues, ¿no? Y todo el Latinoamérica, ellos lo consideran que somos su patio trasero y viene una andanada desde allá, porque no hay una coincidencia ni ideológica y hasta el momento, pues, algo les está incomodando que sienten que con gobierno de Morena, ambos, de López Obrador y Claudia Sheinbaum, algo, pues no están siendo dóciles con ellos en algo, porque digo, nuestra condición, la verdad es que no nos da como para ponernos al tú por tú en igualdad de circunstancias, pero algo les molesta que antes a lo mejor sí tenían con el PRI y el PAN, pero en el momento que se pongan de acuerdo y si accede este gobierno de Claudia Sheinbaum, se va a olvidar todo eso, porque incluso Estados Unidos las ideologías le vienen valiendo. Ahí está el ejemplo de Venezuela. Y cuando eso pase, va a dejar de ser Morena y los políticos terroristas bueno, eso es lo que nada más yo considero que todos estamos en un sistema este muy corrupto que está crimen organizado y gobiernos entrelazados. Lo interesante para mí es quién va a llegar a ponerle fin o
por lo menos menguarlo a su máxima expresión. Mientras no hay Ese un es el pacto problema. político, no se va a hacer. Digo, eso es donde Asume deberíamos ver. demostración. Pero bueno, muchísimas gracias, Roberto. Mira, Roberto, ahí te va, para que... Aquí te lo voy a también dosificar como dicen los historiadores, hay que ver en su contexto. Y el contexto en ese momento era una moda donde el fascismo pues estaba avanzando en Europa, ¿no? Y había algunos que aquí, bueno, pues volteaban a verlo con cierta admiración, pero incluso, fíjate, en la Segunda Guerra Mundial, México estaba un poco más recargado hacia el hasta que Estados Unidos ya se mete a la guerra. Y luego eran cuestiones también, era Cárdenas, ¿no? Con aquello del petróleo y que los estadounidenses estaban encabronados. Pues, Entonces dijo, bueno, no me van a comprar ustedes, se los voy a vender porque acuérdate, cuando recupera el petróleo para los propios, había una ley, algo así que vetaba, Sí, ¿no? De un que no les boicot, iban a pues. consumir, un boicot. Y dijo, no, bueno, ya estaban negociando con Japón y Alemania. Entonces, ande cabrones, pero bueno, mira, fundadores del PAN que colaboraban en la reacción. En la Sí, reacción. conoces a Manuel, en la reacción, así se llamaba la revista. Sí conoces a Manuel Gómez Morín, ¿verdad? Bueno, considerado bueno, no es necesario dar su currículum, ¿no? Gustavo Molina Font, ¿no? No lo Bueno, conozco. colaborador activo y fundador del partido. Manuel Herrera y Lazo, ¿no? Tampoco. Que le sigue. Bueno, te vamos a tener que poner. No, pues te Miembro- puedo mencionar otros que no son. Miembro del primer Consejo Nacional del PAN, es señalado como, bueno, Pedro Zuluaga Irigoiti, tampoco Sí. menciona, bueno, Alfonso Junco, No. ¿no? Destacado intelectual y militante panista que también fue de los fundadores. Pronazi, Roberto. No. Roberto No, es no, no, pronazi, no. ¿Si eres pronazi, Roberto? ¿No? Ahí va. Ahí va. está No. Yo dije que fue No el sigas PAN. diciendo la palabra nada, porque si El- la vuelven a decir. El PAN fue nazi, fundado te va a censurar. por gente, y no fue uno como Pronazi. dijo Roberto con el URDI, no. Aquí dice, en Manuel resumen, Gómez la Morín es uno de los participación en la principales reacción fundadores. no fue un hecho aislado de un individuo, parece que oyó al Roberto, sino que involucró una parte significativa de la dirigencia fundadora del PAN, lo que ha sido documentado por varios investigadores como vínculo con corriente de ultraderecha de la época. Bueno, el caso, yo lo único que quería decir es que en su momento el PAN fue fundado por miembros que eran pro en su momento, pero hay un contexto, habría que no lo quisiera dejar. Aquí está, aquí está. No es cierto. Bueno, no es cierto, pues está bien. Bueno, Lo es que no dicen me los dejas hablar historiadores. ¿A qué se debía? ¿En qué momento era esa afinidad que tenían con el mismo a través, por lo menos que lo expresaban a través de la revista La Reacción? Eran sinarquistas y algunos de ellos simpatizantes con el franquismo, y más que simpatizantes con el franquismo, estaban en contra por eso, pero no había, tú dijiste nazismo, el nazismo representó otras cosas. Aquí está. Por eso, pero el nazismo representó otras cosas, representaba a base de muerte, de otras cosas de segregación racial, otro tipo de cosas que es lo que la gente identifica, el que nos escucha con el nazismo. Y los fundadores no eran eso, pues. Y ahora, hay esa persona, Aquiles Elordi, pero hay muchos otros fundadores que nada tienen que ver con contenido eso. de la revista Bueno, La ya no te Reacción, voy a donde decir fueron nada, colaboradores, pues, todos estos que síguele, te ya, mencioné, pues, contenido, ya, sus ya. artículos y caricaturas expresaban abierta admiración por los fulminantes triunfos alemanes y el liderazgo militar de Hitler. Era anticomunista y justificaba el autoritarismo, esas personas, expresando el deseo esas personas que de que el triunfo mencionaste, alemán pudiera influir en el México para convertir otra a vez, su pueblo apático en pueblo trabajador. Otra vez, Eso pues, es lo que- otra vez, pues, mira, él quizá fue colaborador de la revista Manuel Gómez Morín, si ahí lo dice, por eso, pero eso no quiere decir que era racista. Yo no dije que era eran fundador. Tú nazistas. dijiste eran nazistas. ¿Qué Tú dije? dijiste, Dije, eran eran pro. bueno, sí eran pro. Pronazi es una simpatía. Ya, puntual. Si o sea, colaboras en una revista donde colaboras con Eres artículos,
un artículo que con- mandes ahí te para va. allá. ¿Te quieres que te Otra vuelva a vez. leer qué era lo que publicaba la revista La Reacción? Sí, vuélvelo a Ah, leer, bueno. vuélvelo a leer, pues vuélvelo a leer. Otra vez. Otra bueno. vez léelo, pues. Ya, Léelo, mejor réplica, dale para léelo atrás otra para que vez. vea ahí, para que no esté bueno, Léelo ahí otra están, vez, léelo ahí otra están, ahí está, ahí Tienes está, que bueno, conseguirlo pero, de no, réplica. pero réplica, Roberto es Romero mentira. niega lo que No, los no, no, investigadores no lo historiadores niego, dicen. no lo niego, Bueno. dame chance, Es una te traigo la narrativa. siguiente, toda la narrativa Órale. completa, porque está Ah, sacando bueno. todo de contexto. No, no, ¿Ok? Sí lo estás Un sacando. programa Estás especial. Estás Estoy leyendo, leyendo estás leyendo literal, un artículo. estoy Estás leyendo un literal. un artículo estás leyendo. Estoy le- Yo te voy a traer todo el No, contexto. ¿por qué crees que recordé Te esto? voy a traer todo el contexto. ¿Por qué pues. crees que recordé esto? Porque Está yo ya, bien, ya, yo te ya voy a lo, leer ya, todo lo el leí, ya lo he contexto. leído Algún con día lo todo el discutimos contexto, con todo el y contexto. ahorita tú lo Pero yo no negaste. te voy a aceptar porque Inmediatamente leas le un pregunté- artículo. Bueno, no, de vamos a ser algo- moderadora en la no otra es y un ustedes van a artículo, debatir. no es No un eran, artículo. no eran No es nazistas. un artículo. No eran nazistas, Bueno. son mentiras eso. Sí, Son mentiras. todos los No estos- es cierto, bueno, no todos, no es estos cierto. fundadores que leí, Posiblemente incluyendo a Gómez algunos Morín, eran simpatizantes de una este, revista que era pro. colaboraban, lo niego. no eran Y simpatizantes, colaboraban. Ahí está. Sí, Bueno, puede ser. Porque está. de eso que Bueno, tenga, ¿cuánto que eran cobraría? principios nazistas y todo progresistas. eso, No, yo no dije que principios, eran No, progresistas ahí. no, No y- sé y si no cuando- lo que entienden por nazismo la gente que nos del escucha. 30 del En ese 38 contexto el al nazismo era 42 otra cosa. circuló la revista. No andaban de, no se ¿Cuándo había se fundó el descubierto el PAN? ¿El genocidio, ¿Cuándo? no habían ido contra los judíos, todo un chorro de Bueno, cosas no habían pasado. bueno, Ah, por bueno, eso. pues entonces, en el mismo su contexto es lo que te estoy la diciendo. gente, el A lo nazismo, mejor después la dijeron, no, esto no es gente, lo que el nos- por eso no lo estás bueno. diciendo. Eso lo estás diciendo hasta ahorita. No dije, Eso lo está diciendo a hasta ver, ahorita. Sayar, no dije que hay que ver en su contexto. Por eso, bueno, bueno. en ese momento eran progresistas, que Sí. ya después, no sé, hay que, eso sí. Bueno. No olvidemos te lo el encargo fraude de del tarea para el 2006. otro miércoles de tarea. ¿Tienes tarea? No, ¿Para qué? no. Oh, pues sí o no. Si yo Pues, decía lo que te voy a decir, di nomás la necesito chance. tiempo para decirte. Ah, bueno. No por que eso, hables ahí tú te todo encargo. de tu tema. Ahí te Pues encargo sí. tarea. ¿Tienes tarea, Roberto? No, Mesa Pues, pendenciera. Hubiera más cosas que Bueno, hacer. muchas Roberto gracias. Romero, con- Gracias. Gracias. Sale. ¿Te gustó esto al final? No, sí, sí, Eso sí voy te a ser gustó. moderadora. No. Gracias, Yo Roberto. moderador. De nada. Gracias a todos por la conexión. Nos vemos y nos escuchamos mañana a la 1 de la tarde en La Polaca con Aaron Tapia. Gracias.